Queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que hoy están aquí en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina, en la iglesia Jesús 100% Vida. Los que están en forma presencial, bueno, ya los hemos saludado, pero queremos saludar especialmente a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Usted que está en Europa o está por allí en los Estados Unidos, en algún país latinoamericano, en alguna provincia de nuestra querida Argentina, bienvenido a este culto. Y deseo de todo corazón que el Espíritu de Dios pueda estar obrando, hablando a su vida, a su corazón, en la vida de todos aquellos que necesitamos un encuentro con el Señor. Hoy me gustaría continuar un poco lo relacionado al mensaje que compartí el domingo pasado. Y les dije que hay una frase que, si grabamos esta frase en el corazón, yo me doy por satisfecho. ¿Y cuál es esta frase? Que solo en el amor, fundamentado en el amor, cimentado en el amor, la vida cristiana es auténtica. La vida cristiana tiene validez solo cuando está dentro del marco del amor. Y si usted me permite, para que aquellos que por allí no han podido estar el fin de semana pasado o no lo vieron por las redes sociales, hacer un rapidísimo repaso de algunos puntos que vimos la semana pasada, simplemente citándole los versículos bíblicos, pero para que luego sí podamos avanzar en este estudio tan importante. ¿Qué dijimos la semana pasada, basados en el libro de Primera de Juan? Lo primero que dijimos que el amor se direcciona en dos sentidos. ¿Qué significa esto? Amor a Dios y amor a los hermanos. Amor a Dios y amor al pueblo de Dios. Amor a Dios y amor a la iglesia de Jesucristo. Están totalmente interrelacionados. Son absolutamente inseparables. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a los hermanos. Ese amor no existe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 lo dice de esta manera. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, es decir, se ha convertido, ha entregado su vida al Señor. Y todo el que ama al Padre, todo el que ama a Dios, ama también a sus hijos. Es decir, ama a los hijos de Dios, ama a la familia de Dios, ama a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que dejamos claro es que no existe amo a Dios y no amo a mi hermano. Porque en realidad no ha nacido de parte de Dios si fuera así. Lo segundo que aprendimos es que el amor es la evidencia de nuestra salvación. No estoy diciendo, ni tampoco lo dice la palabra, que somos salvos por amar. Pero aquellos que somos salvos en Cristo Jesús, indefectiblemente debemos amar. Como evidencia de nuestra salvación, debemos amar a nuestros hermanos. Esto lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Fíjese esto. ¿Nosotros qué? Nosotros sabemos, conocemos, tenemos plena conciencia que hemos pasado de muerte a vida, es decir, a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Qué significa esto? El que no ama a su hermano no es salvo todavía, porque no hay una evidencia clara de salvación, que es el amor según Primera de Juan. Lo tercero que aprendimos es que el amor es la condición importantísima para tener comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Comunión con Dios no es simplemente el momento de devocional. Comunión con Dios no es simplemente el momento de orar, de leer la palabra, de exaltar y adorar su nombre. Comunión con Dios está relacionado también, íntimamente relacionado
con mi amor hacia los hermanos, con mi amor a la iglesia. Porque dice que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Dios tiene comunión con nosotros. En cuarto lugar, vimos que el amor es el remedio contra el temor al juicio de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: ese amor se ha manifestado plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí nos habla de la dimensión del amor de Dios. Cuando uno logra comprender la dimensión del amor de Dios para con nosotros, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el castigo. Y por último, lo que vimos el domingo pasado es que es el amor lo que autentica nuestros dones y nuestro servicio al Señor. Esto está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, podemos tener los dones humanamente más espectaculares, los más impactantes, pero si carece de amor la práctica de ese don y de ese servicio al Señor, no sirve para nada. Y hemos concluido el domingo pasado con este versículo, 1 de Juan 4, 7, 8, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjese la profundidad, porque lo que le estoy compartiendo parece algo muy sencillo, pero es muy profundo. Parece algo simple, pero es de vital importancia para nuestra vida cristiana. Hoy quisiera continuar con este estudio de la palabra con relación a este tema que es fundamental y vital, hablándoles de la triple dimensión del amor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, y voy a leerles a partir del versículo 34 en adelante. Mateo 22, 34. Dice así la palabra de Dios: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Profundo lo que acabamos de leer. ¿Saben, mi querido? Vivimos en un tiempo extremadamente hostil. Esta es una época cargada de agresividad. Estamos como bautizados por el odio, por el rencor. La gente, hay una intolerancia general de la gente, y esto es general en el mundo entero.
Y en medio de ese contexto tan difícil, tan cruel, tan hostil en general, se levanta el cristianismo, pero un cristianismo que tiene que estar construido sobre el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El pasaje que acabo de leer es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Dice, en esto se sintetiza la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Y encontramos tres verdades que resumen todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, resumen también nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son estas tres verdades? Primero, el deber de amar a Dios por sobre todas las cosas. En segundo lugar, el deber de amarnos a nosotros mismos de una manera adecuada y correcta. Y lo tercero que nos enseña es el deber de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Para entender bien esto, en primera instancia tenemos que definir lo que es el amor. Si no, es muy difícil poder comprender la dimensión de lo que estamos queriendo explicar. ¿Sabe? En nuestro idioma, en el español, en el castellano, cuando queremos expresar este tipo de sentimientos se usa una sola palabra, amor. Pero no es así en los tiempos bíblicos, no es así en el griego, porque había hay cuatro palabras en el griego, escrito en el Nuevo Testamento, cuatro palabras que se traducen también como amor. ¿Cuáles son estas cuatro palabras? La primera, la palabra eros. La palabra eros se traduce también como amor y es lo que está relacionado a la sexualidad entre un hombre y una mujer. Es un amor a nivel sensual. De allí viene la palabra erótico. Y este es un amor carnal, de una pasión extrema, eros. La segunda palabra que se traduce como amor en griego es la palabra filia. Y la palabra filia describe un amor en forma elevada, como amor humano. Es un amor fraternal. Es ese amor de una amistad. Vieron que usted dice, yo tengo amigos, pero este es mi mejor amigo. Como que este es mi íntimo amigo. Allí hay otro nivel de amor. Ese amor es el amor filia. Es un amor humano superior. La tercera palabra que se traduce como amor es la palabra storge. Storge es el amor familiar. Es el amor entre esposo, esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, el amor storge. Y la cuarta palabra que se traduce como amor en la Biblia es la palabra ágape. Y la palabra ágape es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, es un amor que tiene características especiales. ¿Por qué? Porque es un amor que se sacrifica, es un amor que se da sin esperar nada a cambio, es un amor que a pesar de no merecerlo, a pesar de la indiferencia, a pesar de la enemistad, sigue amando. Es el amor de la cruz, es el amor del Calvario. La Biblia nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa? Que ni usted ni yo merecíamos el amor de Dios. No es que Dios dijo, voy a enviar a Jesús que los salve porque son gente buena, porque lo merecen, porque hacen las cosas bien. No, éramos enemigos de Dios, le dábamos la espalda a Dios. No obstante, Dios envió a Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama. Ese es el amor ágape. Y el amor en la vida cristiana es este. No es ni el eros, no es filia, no es estorgué. El amor de la vida cristiana, el fundamento de la vida cristiana, lo que le da validez a la vida cristiana, lo que le da autenticidad a la vida cristiana, como estamos viendo, es el amor ágape. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es posible eso, pastor? ¿Cómo podríamos amar a alguien que nos ofendió, alguien que nos lastimó, alguien que nos perjudicó? ¿Cómo vamos a amar a este que yo lo considero un enemigo porque se levantó en mi contra y me ha hecho perder? ¿Cómo voy a hacerlo?
Déjeme decirle, mi querido, que Dios nunca espera ni de usted ni de mí que podamos amar a todos con nuestras propias fuerzas humanas. La Biblia nos enseña que Dios puso su Espíritu Santo en nosotros para que podamos amar a Dios, para que podamos amarnos a nosotros mismos y para que podamos amar al prójimo. Fíjese, Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor ágape, el amor que se sacrifica, el amor que se entrega, aunque no lo merezca, el amor que da sin esperar recibir. Dice, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por lo tanto, es el Espíritu Santo en usted y el Espíritu Santo en mí que nos permite amar a Dios, amarnos a nosotros mismos en forma adecuada y amar también a nuestro prójimo. Déjeme explicárselo. El Espíritu Santo nos revela el amor de Dios para con nosotros y crea en nosotros un amor especial hacia Dios. Primera Juan 4:19 dice así: nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. El Espíritu Santo nos revela el amor de Dios para con nosotros. Ahora, ¿cómo nos ama Dios? Nos ama de una manera práctica, de una manera concreta. El amor de Dios para usted y para mí es totalmente inmerecido, ya se lo dije. Él no nos ama porque lo merecemos, no nos ama porque somos buenos, no nos ama porque hacemos las cosas bien. Él nos ama aunque no lo merecemos. Es un amor inmerecido, pero también es un amor enorme, grande. El apóstol Pablo, tratando de explicar cómo es el amor de Dios, dice: yo quiero que ustedes comprendan, yo quiero que ustedes sepan cuán ancho es el amor de Dios. ¿Qué significa que es ancho? Que abarca a todos. ¿Usted cree, mi querido, que Dios solamente ama a sus hijos? ¿Usted cree que Dios solamente ama a su iglesia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es ancho, es para todos, para que nadie quede fuera del amor de Dios. Aún los peores, los más pervertidos, Dios los ama. No ama lo que hacen, no ama sus actitudes, no ama sus acciones, pero ama porque es un amor ancho. Y luego dice, es un amor largo. Quiero que comprendan cuán largo es el amor. Y esto me habla de eternidad. Dios me amó, Dios me ama y Dios me va a seguir amando. ¿Cuándo? Siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que el amor de Dios nunca se aparta de su vida. Y luego Pablo dice, quiero que sepan lo profundo que es el amor de Dios. Y lo profundo me habla de algo sólido, algo firme, bien arraigado, bien sólido. Y lo alto que es el amor de Dios. Un amor que te lleva hasta la misma presencia del Señor. Por lo tanto, ¿cómo es el amor de Dios para con nosotros? Es inmerecido, es grande, es ancho, es inmutable, no cambia, no cambia. El Señor te amó, te ama y te amará. Y si me porto mal, te sigue amando. Y si me equivoco, te sigue amando. Y si me aparto, te sigue amando. Porque es inmutable, no cambia. No hay nada que puedas hacer que quite el amor de Dios de que está sobre tu vida. Su amor es un amor perfecto, inmutable. Pero con ese amor también nos seduce, nos abraza, nos corrige. ¿Y qué más hace el amor de Dios? Produce cambios en usted y en mí, porque por amor perdona nuestros pecados, nos limpia de todo tipo de maldad, nos da una vida de victoria, porque nos ama, nos hace más que vencedores, porque te ama, te sana, porque te ama, te restaura, porque te ama, siempre está pensando a tu favor. Es decir, cambia nuestra vida.
Este es un amor práctico. Y cuando uno ve y comprende este tipo de amor para conmigo, entonces, mi querido, amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si usted me está entendiendo, diga amén. ¿Y cómo amo yo a Dios en forma práctica? Porque no alcanza con decirle, Señor, te amo, en la alabanza, qué lindo, en la adoración, maravilloso, en tu oración, te amo, Señor, qué extraordinario. Pero ¿cómo pruebo yo mi amor para con Dios? Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, dice el Señor, obedecerán mis mandamientos. ¿Usted quiere saber cuánto ama a Dios? ¿Usted puede medirlo? Claro que puede medirlo. ¿Cómo lo mido? ¿Cuánto obedece a Dios? En función de que usted sabe cuánto obedece a Dios y lo que ama a Dios. No importa cuánto lo exprese, cuánto lo diga, cuánto lo declare. El verdadero termómetro de nuestro amor a Dios depende de nuestra obediencia al Señor. Por lo tanto, amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos y cuando le obedecemos. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos enseña a amarnos adecuadamente, amarnos a nosotros mismos adecuadamente. ¿Sabe? Aquí hay un tremendo problema muchas veces en los cristianos, porque hay muy pocos cristianos que saben amarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque asocian amarse a sí mismo al orgullo, asocian amarse a sí mismo a la vanagloria, a ser rechazados por Dios por falta de humildad. Entonces, como se asocia a eso, no aprendieron a amarse a sí mismo. Un psicoterapeuta llamado Guido Grueger dijo, no hay en el hombre un sentimiento innato de amor hacia sí mismo. Es algo que debe aprenderse y debe adquirirse. Pero hay que tener cuidado porque aquí no hablamos del narcisismo. Usted sabe quién era Narciso, ¿verdad? Este personaje de la mitología griega, un joven conocido por su gran belleza, que pasando por el agua miró allí y se quedó enamorado de él mismo. Se quedó enamorado de su imagen, de su belleza, y no pudiendo desprenderse de su admiración por sí mismo, se cayó y se ahogó. No estamos hablando de ese tipo de amor narcisista, porque el narcisismo es tremendo, aunque hoy no es muy considerado un trastorno de personalidad, pero tiene características muy marcadas el narcisista, que no es el amor verdadero sobre sí mismo. ¿Y quién es un narcisista? Una persona que siempre se concentra en sí misma, todas las conversaciones tienen que girar en torno a ella misma, tiene fantasías de grandeza, arrogante, se creen que son más que otros, que pueden mucho más que otros, espera que otros siempre le reconozcan la superioridad y que se lo diga, desea siempre la admiración de los que le rodean, desea la aprobación de los demás, menoscaba a otros para sentirse importante y podríamos seguir. Eso es el narcisismo. Pero no es esto el sentido de amarse a sí mismo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo podemos, pastor, amarnos a nosotros mismos en forma correcta, en forma adecuada, como nos enseña la palabra de Dios que debe ser? Y yo simplemente te doy 2 o 3 principios, nada más. En primer lugar, para aprender a amarnos a nosotros mismos tenemos que aprender a aceptarnos tal como Dios nos creó. Aceptarnos como Dios te creó. Algunos viven quejándose de sí mismos. Algunos lo único que hacen siempre es revelar y maximizar lo poco que valen, lo inútiles que son. Siempre están hablando de lo que no pueden y no saben, como si eso fuera humildad. No aceptan su propio cuerpo. Que soy tuerto, que soy gordo, que soy feo, que soy fea. No aceptan su propio cuerpo.
Tenemos que aprender a aceptarnos tal cual Dios nos creó. Esta es una manera, esta aceptación de sí mismo es una manera de aprender a amarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, aprendiendo a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Saben? Hay muchos que no pueden experimentar el perdón de Dios porque no saben perdonarse a sí mismos. Se hieren, se autocritican, viven con una carga de culpa tal que los amarga. En una entrevista que tuve con un hombre, cristiano él, cuando entra a mi oficina lo veo con la cara amargada, triste, derrotado. Entonces en nuestra conversación en un momento le digo, ¿y qué es lo que te está pasando? Porque te veo muy mal. Y me dice, me siento tremendamente culpable. Le digo, ¿qué es lo que pasó? Engañé a mi esposa y me siento culpable. Entonces cuando él me dice esto, y me lo dijo casi con lágrimas en los ojos, yo le dije, está bien, bueno, ahora esto ya pasó, vamos a ver lo que sigue para adelante. ¿Te arrepentiste de esto y lo confesaste? Claro, me dice. Lo confesé y me arrepentí llorando, me arrepentí quebrantado, me arrepentí humillándome, me dice, pastor. Tengo un verdadero arrepentimiento por lo que hice. ¿Y le pediste perdón a Dios? Claro, sí. Llorando le pedí perdón a Dios, no una vez, 100 veces le pedí que el Señor me perdone. ¿Y sentí que Dios te perdonó? Sí, yo creo que Dios me perdonó. ¿Le pediste perdón a tu familia, a tu esposa y a tus hijos? Y me dijo, sí. Y la verdad que me aman tanto que me perdonaron y que me dijeron que vamos a comenzar de nuevo. Y entonces es que yo tengo una tremenda culpa y no me puedo perdonar. Entonces ahí es donde le dije, bueno, mira, allí es donde intervino Satanás en tu mente. Allí es donde la palabra de Dios te desviaste un poco de lo que la palabra de Dios dice. Me dice, ¿por qué? Porque la Biblia me enseña que si yo confieso mi pecado y me arrepiento, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario me perdona primero. Segundo, me limpia. Pero en tercer lugar, según Hebreos 9:14, limpia mi conciencia de obras muertas para que pueda servir al Dios vivo. Es decir, quita la culpa. ¿Por qué? Porque yo confesé, porque yo me arrepentí, porque yo me humillé en la presencia del Señor y me aparté de ese pecado. Cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, es una manera de amarnos. Ahora, tiene que estar todo lo previo. Si me equivoqué, debo confesar, debo arrepentirme, debo humillarme, debo pedir perdón si es necesario. Es decir, cuando todo eso está hecho, tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. ¿Para qué? Para que pueda servir al Dios vivo, dice la palabra. Porque un cristiano que se siente culpable nunca va a querer servir al Señor. Nunca va a querer exponer sus dones para extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se siente sucio, manchado, culpable, cuando en realidad ya la sangre de Jesucristo le ha perdonado, le ha limpiado y hubo verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, aprendiendo a perdonarnos. En tercer lugar, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Protegiéndonos de algunos hábitos nuestros y protegiéndonos de algunas actitudes que sabemos que nos destruyen. Si usted sabe que este alimento le hace mal a su cuerpo y que lo está matando, tiene que protegerse, amarse a sí mismo, no lo consuma, no lo coma. Si usted sabe que la droga, el alcohol, el cigarrillo le están perjudicando su cuerpo, tiene que aprender a amarse a sí mismo, no se autodestruya, ámese a sí mismo. Por lo tanto, tenemos que aprender a protegernos a nosotros mismos de nuestras actitudes y a protegernos de nuestros hábitos que sabemos que nos hacen daño. Esto es amarse a sí mismo. El amarnos correctamente a nosotros mismos nos permite amar a nuestro prójimo en forma adecuada. Porque la Biblia que hemos leído recién dice, amarás a tu prójimo. No dice, amarás a tu prójimo en lugar de ti mismo. Amarás a tu prójimo en lugar de ti. No, dice, amarás a tu prójimo como
a ti mismo. Porque si no me amo, difícilmente pueda amar correctamente a mi prójimo. Y es el Espíritu Santo el que nos revela esta verdad y nos ayuda a aprender a amarnos a nosotros mismos. Y por último, el Espíritu Santo es el que nos capacita para amar a otros. Recuerde, el amor es el fundamento. Si no hay amor, no hay vida cristiana. Por lo tanto, qué importante es esta triple dimensión del amor. Y tengo que aprender a amar a mis hermanos. Escuche bien. Dios nos ama con el mismo amor que amó a Jesús. Déjeme leerlo. Juan capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, en la oración al Padre. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús está diciendo esta verdad. Está diciendo, Señor, que el mundo vea que lo estás amando a ellos de la misma manera que me has amado a mí. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Hasta parece injusto. Dios, Jesús, perfecto, nunca se equivocó, siempre hizo el bien, nunca pecó, merece un amor especial. Y yo, desastre, pecador, indiferente, hago las cosas mal, hago 3 bien, 15 mal. ¿Cómo puede ser que Dios me ame a mí de la misma manera que ama a Jesús? Debe haber algún error por allí en la palabra aquí. No. Porque el amor de Dios no depende del ser al cual se está amando, no depende del objetivo de amor, no depende de quién está amando. El amor de Dios depende de Él. No sé si usted logra entender lo que estoy queriendo decir. Depende del que ama, no del ser amado. Porque si fuera del ser amado, trabajaríamos en función de merecimientos y amaríamos en función de merecimientos. Pero Dios ama, aunque no lo merecemos. Ese es el amor de Dios. Pero ahora viene lo fuerte. Ese amor, ese tipo de amor de Dios que me ama a mí igual que a Jesús, que te ama a vos igual que a Jesús, ese tipo de amor que parece tan extraordinario, ese tipo de amor que parece tan ilógico para la razón humana y tan injusta quizás también, ese tipo de amor está en tu vida, está en nosotros. Juan 17, 26, mira lo que dice: yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Escuchó eso? Ese amor que es el amor ágape, que es el amor de Dios, que no hace distinción ni de Jesús ni con nosotros, ese amor está en usted y está en mí. Wow. ¿Se da cuenta que no es nuestro propio amor? Es el Espíritu Santo de Dios que pone ese amor en nuestra vida. Y si vamos a amar al prójimo en esta dimensión, entonces tenemos que aceptarlo como es, como Dios lo acepta. Tenemos que estar dispuestos a perdonarlo cuando nos ofende, cuando nos lastima, cuando no nos gusta algo del otro. Debemos estar dispuestos a ayudarlo en medio de la necesidad, porque el amor es un amor práctico, concreto, no de palabras, sino en hechos y en verdad. Esta es la triple dimensión del amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Te amarás a ti mismo en forma adecuada y correcta, y con ese amor que te amás a vos mismo es que amás a tu prójimo.
Porque la vida cristiana se resume en esto: ama a Dios, ámate a ti mismo adecuadamente y ama a tu prójimo. Entonces, la vida cristiana tiene autenticidad y tiene validez. Pero no termino aquí. El próximo domingo vamos a continuar un poco más, estudiando a la luz de la palabra de Dios la importancia, el fundamento, el cimiento de la verdadera vida cristiana, que es el amor.